Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Gracias por arrancar la segunda semana de nuestro curso de diseño estructural para casa habitación de 2 niveles en esta sesión número 4. Bueno, pues antes que nada quiero decirles y pedirles una disculpa. Tuvimos algunas fallas con la propuesta de grabación, con el sistema de grabación que tenemos en la computadora de la oficina. Y bueno, pues grabó nada más 10 minutos y el resto de la clase grabó el video, pero no grabó el audio. Entonces, por esa razón estamos haciendo esta segunda grabación. Espero tratar de ser breve y claro para que sea corta y al mismo tiempo para que ustedes puedan entender la manera en la que se van a analizar las áreas tributarias y la manera en la que vamos a trabajar nuestra bajada de cargas a traves y bajada de cargas a cimentación. Entonces, comencemos pues. Voy a desactivar mi cámara para que no tengamos ningún problema y ninguna falla en la cuestión de grabación. ¿Sale? Pues bien, tomando en consideración que ya en las clases anteriores habíamos comentado pues los conceptos básicos para el diseño estructural, quiero comentarles que es importante que recordemos que dentro del proceso de diseño estructural vamos a utilizar nosotros siempre tres etapas, ¿no?, fundamentales, que es estructuración, en la cual nosotros vamos a trabajar el predimensionamiento. Dos, el análisis, en el cual nosotros vamos a determinar, de acuerdo a los materiales y al sistema constructivo que vayamos a implementar dentro de nuestro proyecto, vamos a determinar las cargas unitarias y vamos a hacer la bajada de cargas a traves, bajada de cargas a cimentación. Vamos a establecer las cargas de diseño que vamos a utilizar en nuestras losas de azotea y nuestras losas de entrepiso. Entonces, recordemos pues que dentro de este tipo de acciones, nuestras normas técnicas complementarias especifican que vamos a tener acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. Entonces, las acciones variables, ¿no? Vamos a encontrar que su sinónimo literalmente son las cargas vivas. Y en este contexto vamos a tener tres intensidades de cargas vivas. Vamos a tener la carga viva máxima, que nos va a servir para poder elaborar nuestro diseño estructural, para poder calcular asentamientos inmediatos, y también nos va a servir para poder diseñar nuestra cimentación. ¿Sale? En segundo lugar tenemos la carga viva instantánea, ¿no? Y esa la vamos a emplear solamente para el diseño sísmico. Y finalmente vamos a tener la carga viva media, que con ella vamos a calcular algunos asentamientos diferidos y para poder calcular también algunas deformaciones o flechas diferidas tanto en vigas como en losas. ¿Sale? Quiero comentarles que dentro de las cargas accidentales vamos a tener que entender que este tipo de cargas presentan una baja probabilidad de ocurrencia en breves, en periodos muy cortos de tiempo, pero que están relacionados a los fenómenos naturales, como son el sismo, en el caso del movimiento del suelo, y los vientos, en el caso de los vientos enrachados, pues, que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, si nosotros vamos entendiendo que por ahí tenemos tenemos cargas permanentes, ¿no? Tenemos cargas permanentes, tenemos cargas variables
y tenemos cargas accidentales, ¿no? Si nosotros podemos considerar una combinación entre las cargas permanentes y las cargas vivas, nosotros vamos a tener precisamente una combinación por cargas verticales, ¿sí? Por cargas verticales. Si por el contrario nosotros tenemos estas tres cargas consideradas que en algún momento dado puedan actuar o se puedan presentar en la estructura al mismo tiempo, bueno, pues aquí nosotros vamos a tener una clasificación precisamente de diseño por sismo, ¿sí? O por viento, ¿verdad? O por viento. En el mejor de los escenarios podríamos solamente considerar el esfuerzo de las cargas permanentes y las cargas vivas, pero pues esto no es más que una combinación de servicio, por así llamarle. Sin embargo, hay que recordar que el reglamento de construcciones y derivado de todas las eventualidades que hemos tenido a lo largo de los años y la experiencia que hemos tenido con los sismos y terremotos, bueno, pues estas combinaciones se van a ver afectadas por dos tipos de factores: los factores de carga y los factores de resistencia. Los factores de carga nos van a servir para amplificar la magnitud o la intensidad de estas cargas, mientras, o sea, se aumentan pues, mientras que el factor de resistencia me va a servir para disminuir la resistencia de los concretos y la resistencia del acero en el proceso del diseño estructural. ¿Estamos? Entonces, pasando ya al tema que nos toca, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las áreas tributarias. Y las áreas tributarias, bueno, pues tenemos que entenderlas, ¿no? Como el concepto que nos será útil para poder calcular una carga aplicada a determinados elementos estructurales, como son traves, como son muros, como son cimientos, incluso, ¿no? Y bueno, en este escenario vamos a encontrar dos condiciones principales para calcular el área tributaria. En primer lugar, vamos a determinar el área tributaria que se va a ir de manera uniformemente repartida hacia los elementos estructurales. En este contexto, nosotros vamos a entender que en muchos de los proyectos que vamos a tener, se van a presentar muros divisorios, y que ese peso se tiene que repartir en todo el tablero de la losa, del que estemos analizando, ¿no? En todo el tablero. Por ejemplo, en este ejercicio nosotros estamos viendo esta mocheta, ¿no? Esta mocheta en el tablero número 2 es un muro divisorio pequeño, pero es un muro que tiene que soportar esta losa, ¿no? Aquí tenemos otro en el tablero número 4. Esta es losa de planta alta, perdón, ¿no? Pero que de una u otra forma van a repercutir estos muros en la losa de entrepiso. Entonces, en la losa del tablero número 2, tengo este muro en el eje 4 y también tengo el eje en el eje F, ¿no? Entonces, son muros divisorios que yo tengo que distribuir su peso a lo largo de todo el tablero. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues aquí vamos a ver de qué manera vamos a trabajar esa distribución de áreas, ¿no? Y en el entendido también de que las áreas tributarias las vamos a encontrar, me va a dar la manera en la que se van a distribuir las cargas, ¿no? Va a estar de acuerdo a
a los datos geométricos que tenga cada tablero. Es decir, dependiendo de largo y ancho, yo voy a encontrar la manera en la que ese tablero, en la que las cargas de esa losa se van a distribuir, ya sea en dos direcciones, ¿no? O bien en una sola dirección. Entonces, observemos lo siguiente. Si para que yo pueda saber cómo se van a configurar la distribución de mis cargas, yo tengo que identificar primero el claro más largo con la letra L mayúscula y el claro más corto con la letra B mayúscula, ¿no? Entonces, si este claro, el claro corto es exactamente igual al claro largo, quiere decir que voy a dividir L entre B, y si esta relación es igual a 1, esta losa se va a repartir exactamente, las áreas se van a configurar de la siguiente manera. Voy a encontrar ángulos a 45 grados. Esto es una regla, ¿eh? Esta es una regla, muchachos. Siempre mis ángulos van a ser a 45 grados. Siempre. Siempre que sean losas en dos direcciones. ¿Sale? Siempre que sean losas en dos direcciones, vamos a tener ángulos a 45 grados. Ahora bien, ¿qué quiere decir entonces? Si este tablero fuera de 4 por 4, 4 entre 4 me da 1. Entonces quiere decir que esta losa es un cuadrado perfecto, ¿sí? Y las cargas de esa losa se van a dividir en 4 partes iguales. ¿Queda claro? Entonces, si por el contrario uno de los lados es un tantito más largo, ¿no? Es decir, si yo pudiera tener un tablero más o menos configurado de esta manera, ¿sí? Donde L, aquí está, y aquí voy a tener el lado corto, y la relación de L entre B va a ser igual, va a ser mayor que 1, pero menor que 2, ajá, este tablero también se va a configurar en dos direcciones, pero en el lado más largo, esa va a ser la base de una forma que vamos a encontrar, que se va a formar un trapecio. Ahí se va a formar un trapecio. Siempre voy a trabajar mis ángulos a 45, ¿no? Aquí vuelvo a tener ángulos a 45 grados. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sale? Cuando la relación, les vuelvo a repetir, divido el lado largo entre el lado corto y la relación es mayor que 1, pero menor que 2, entonces se va a configurar de esta manera, teniendo sobre el lado largo la base mayor del trapecio, que se va a configurar en este rectángulo de la losa, ¿no? Y las medidas que vamos a considerar para poder hacer esta relación de claro corto y claro entre claro corto, perdón, claro largo entre claro corto, tiene que ser las dimensiones a ejes. ¿Sale? Y bueno, esa es la primera de las condiciones. Y la segunda de las condiciones, que es de manera muy particular, ¿no? Se va a presentar cuando nosotros vamos a tener una losa, ¿no? Donde el claro corto va a ser exactamente la mitad del claro largo, o bien si yo divido el lado largo entre el claro corto, la relación que voy a tener va a ser mayor o igual a 2. Ya siendo 2, mi losa va a ser en un solo sentido. Ajá. Si la losa va a ser en un solo sentido y se va a dividir en 2 el claro corto, y el peso de esta primera mitad longitudinal va a recaer sobre este lado. ¿Sale? Es decir, sobre este. Y la otra mitad sobre este. ¿Qué quiere decir entonces? Que esa losa es en una sola dirección, a diferencia de las otras que está en una dirección, pero en sentido diferente. Y aquí está la segunda dirección,
con sentidos opuestos, vaya, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a encontrar las variaciones y la manera en la que nosotros vamos a identificar el por qué están configuradas estas losas, ¿no? Estos tableros de esta manera. ¿Queda claro? Entonces, ahora bien, ¿por qué se configuran a 45 grados? Porque vean, si yo tengo acá una losa, un tablero de losa, aquí más o menos, si yo aquí tengo un tablerito de losa y yo le aplico una carga en el centro de gravedad, ¿sí? Voy a dibujar esto de esta forma. Yo aquí le aplico una carga exactamente en el centro de gravedad de esa losa, aplico una carga puntual, la losa va a tender a colgarse como si fuera una lona, ¿sí? Y si nosotros observamos una lona desde arriba que está colgada y está tensada, no sé, en algún puesto que nosotros podamos ver, lo que vamos a lograr visualizar van a ser algunas, ¿cómo les puedo decir? Vamos a visualizar algunas líneas, ¿sí? Vamos a tener unas líneas que se van a presentar de esta manera, a manera de parábolas, ¿no? Vamos a buscar a manera de parábolas. Y aquí voy a tener otra. Aquí voy a tener otra. De tal manera, compañeros, que al momento, al analizar esto, generalmente vamos a encontrar que en estos puntos, en las esquinas de esos tableros, que son a dos direcciones, ¿no? No se va, la carga va a ser nula, aquí no voy a tener ninguna carga en las meras esquinas, ¿no? Entonces solamente voy a tener carga sobre el perímetro de esa losa, ¿sale? Estas gráficas, estas líneas de fluencia las vamos a encontrar nosotros literalmente cuando vamos a observar, en un aparato que se llama polariscopio y se hace la radiografía, digamos, de un tablero de losa. Bueno, pues generalmente así se ven, ¿no? Se alcanzan a ver de manera gráfica las líneas de fluencia de cómo se está comportando, cómo se está trabajando esa losa y cómo se está deformando. Entonces, este es el principio que nosotros vamos a seguir para poder establecer esta primera condición de áreas tributarias y esta segunda condición de áreas tributarias. ¿Sale? Entonces, ahora, veamos lo siguiente. En esta planta alta, yo tengo que configurar en el proyecto, la primera etapa del proceso de diseño es literalmente la estructuración, ubicar dónde voy a tener los castillos, ¿no? Y eso era lo que comentábamos precisamente hace un rato, ¿no? Entonces voy a tener castillos exactamente en las esquinas donde convergen, donde voy a apoyar los tableros de losa, ¿no? Voy a apoyar todas las esquinas en este momento. Tengo otro castillo. Acá, bueno, aquí voy a tener un castillo porque voy a apoyar el tablero número 2. Acá tengo otro castillo. Acá tengo otro castillo que es donde voy a apoyar el tablero número 3. Acá tengo otro castillo. Acá tengo un castillo sobre el tablero número 4 y aquí también. Pero el reglamento me especifica que no debo de tener castillos a una separación mayor a 4 metros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, bueno, pues entonces en este eje voy a empezar, voy a tener un castillo, por eso acá tengo otro, aquí puedo tener otro al centro, acá tengo 5 metros, no tengo 5, tengo 4,92 y medio, pero acá donde está esta mocheta tengo que tener un castillo más, ¿no? Acá voy a tener otro, acá voy a tener otro más, acá voy a tener otro más. Esta longitud de este muro del eje 4 son 4 metros aproximadamente. Aquí voy a dejar otro castillo, voy a dejar otro castillo, para que al menos pueda yo tener una estructura confinada
y poder analizar si realmente ya en la última etapa de los cálculos voy a revisar mis muros mis muros de mampostería a ver si pasa, ¿no? Pues voy a tener el castillo aquí, voy a tener el castillo aquí también, aquí por supuesto, acá también por supuesto, acá igual. Acá vamos a colocar un castillo para darle continuidad a este eje, acá voy a darle otro castillo para poder dar continuidad al eje 5, ¿sí? Tengo en el baño, en el eje F, tengo otro castillo, tengo otro castillo, tengo otro castillo, otro más. Y creo que con eso, bueno, perdón, acá tengo un castillo más, ¿no? Acá tengo un castillo más. Entonces, con eso yo ya estoy configurando una forma de plantear los castillos dentro de mi propuesta arquitectónica. Entonces, una vez que lo tengo ya replicado tanto en planta baja como en planta alta, ok, tengo que ver primero cómo voy a configurar mis tableros. Y aquí hay una regla, ¿sí? La primera regla que tenemos que considerar para que mi losa no salga demasiado peraltada o el acero de refuerzo tenga que estar a una distancia pero muy cerrada, ¿no? Y que se encarezca, bueno, pues lo que tengo que hacer primero es eh, considerar que un tablero de losa no rebase los 25 metros cuadrados, ¿no? 25 metros cuadrados es un parámetro, por experiencia yo ya se los puedo decir, nos dan, yo no procuro en proyectos no rebasar cuando trabajo losas macizas, no rebasar esta superficie para que mi losa sea un tablero muy bien armado, no salga demasiado caro, ¿no? Entonces, aquí yo puedo observar, tengo mi tablero número 1, tengo mi tablero número 2, al centro mi tablero número 3, mi tablero número 4 y mi tablero número 5, ¿sale? En el entendido que el cubo de escaleras, bueno, pues aquí lo vamos a considerar todavía como si fuera un vacío, ¿no? Este es un vacío. En este caso no lo vamos a utilizar y también este es un vacío porque es un cubo de luz, ¿no? Este es un cubo de luz al igual que este, ¿no? Entonces, son jardines interiores y dada la configuración de la arquitectura introspectiva, bueno, pues eso es lo que nos está dando, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando yo hago ya tengo configurado la cantidad de mis tableros, los identifico, ya los he numerado, ¿no? De manera arbitraria, no existe una regla, una ley para poder identificar el tablero, puede ser con números, con letras, el sentido izquierda-derecha, de derecha-izquierda. Esto es a como ustedes puedan identificarlo y se puedan acomodar de manera, lo puedan entender más fácil. En mi caso, yo sigo siempre un sentido contrario a las manecillas del reloj, porque cuando desarrollamos levantamientos topográficos, pues se utiliza ese principio, ¿no? Entonces ya nos queda en automático trabajar. Entonces, cuando yo ya establecí mis tableros, y también es importante decirlo, los tableros, ¿cómo los van a configurar? La configuración de los tableros va a depender del criterio que cada uno de ustedes tenga. Conforme vayan practicando, pues también en esa medida ustedes se van a ir dando cuenta, van a ir agarrando experiencia de decir, puedo tomar un tablero, ¿no? Probablemente entre la recámara y el baño yo puedo tener un tablero, por así decirlo. Pero eso el mismo proyecto les va a ir pidiendo que ustedes puedan tener una, dos o tres propuestas diferentes de configurar los tableros de sus losas. ¿Sale? En el entendido de que un proyecto con menos tableros, un proyecto, una estructuración simple y sencilla, nos va a garantizar mucho la estabilidad de la estructura y en consecuencia nos va a ahorrar muchos cálculos, ¿va? Entonces,
Una vez que ya configuramos nosotros nuestros tableros, el siguiente paso es establecer esta relación, ¿verdad? Entre el claro corto y el claro largo para poder estimar las áreas a las que realmente van a recaer el peso, lo va a transmitir directamente a los muros. Entonces, en el caso del tablero 1, bueno, pues aquí tengo esta área se traslada hacia el eje B, esta otra área se va hacia el eje 4, en el tablero 2 esto se va hacia este eje, esto también, son losas, si ustedes observan, los 5 tableros son losas en 2 direcciones. No hay ningún otro criterio que me diga, pues hacia dónde se va a ir la carga, ¿no? De esta manera son tableros en 2 direcciones. Quizás, me voy a aventurar, quizás podrán preguntarme, oiga arquitecto, pero en el eje D del tramo 4 al 5, pues tengo esta área tributaria, esta que estoy marcando aquí con color morado, y tengo también esta área. ¿Cómo la voy a considerar? Bueno, aquí en el eje 4, hasta aquí es donde termina nuestra área tributaria que vamos a considerar sobre el eje número 4. Todo lo que está en morado es lo que vamos a utilizar para poder determinar cuál es la carga que se está trasladando hasta ese eje. ¿Sale? Y en el caso de acá que tengo un tablerín muy pequeñito, bueno, pues recordemos que aquí lo único que me queda es, dependiendo de la dimensión, es 1 metro por 1 metro, pues lo divido entre 4. Y también voy a tener un pequeño tablerito que esta área tributaria se va a ir a cada una de las esquinas, ¿no? ¿Sí? Que es un tanto despreciable porque literalmente es 1 metro y está en una parte central de todas de 3 tableros, ¿no? Pero es importante que lo consideremos de esa manera. ¿Sale? Bien, entonces pasemos pues ahora a la planta baja. ¿Sí? En la planta baja nosotros también tenemos la siguiente configuración. Son los mismos tableros, las mismas superficies que tenemos acá, ¿no? La misma configuración de tableros y las mismas relaciones. Entonces, si nos damos cuenta, todo recae sobre los muros de planta alta, sobre la planta baja. Es un proyecto muy interesante, ¿no? Este tipo de proyectos. Entonces, así quedan también configuradas sus áreas tributarias, ¿no? Ese hatch que le estamos dando a estas áreas, pues nos dice hacia dónde se va el peso de esa losa, ¿sale? Y bien, espero que esté quedando claro, ya lo habíamos comentado esto hace un par de horas, pero bueno, es importante que nosotros avancemos. Bien, en una tabla de Excel nosotros podemos configurar nuestros cálculos de cada tablero. Por ahí teníamos algunos detallitos de dedo y ¿cómo se llama? En el archivo que teníamos en clase. Aquí ya los corregimos, ya está de manera más clara. Por acá teníamos, si nos damos cuenta, aquí ya se corrigió. Entonces, aquí tenemos, en esta columna tenemos tableros, tenemos claro largo, el lado corto, tenemos la relación de claros, es decir, la división entre el valor o la dimensión del lado largo, que en el primero sería 5 entre 4.925, tengo una relación de 1.02, ¿no? Y así nos vamos, 1.02, 1.33, 1.02, 1.23. ¿Y esto a qué se refiere? Pues literalmente tenemos que esto quiere decir que tenemos todos los tableros son en 2 direcciones, ¿no? Y que voy a tener triángulos y voy a tener trapecios. En este ejemplo, todas las áreas que tenemos en los triángulos las estamos identificando en color azul y las superficies
o áreas tributarias de los trapecios, ¿no? Los estamos identificando en color rojo. Entonces, aquí tenemos pues el resultado de esa área tributaria. Recordemos que el área de un triángulo, ¿verdad? El área tributaria de un triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Y el área tributaria de un trapecio, ¿sí?, va a ser igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Sí? ¿Y cómo voy a identificar, por ejemplo, las alturas? Bueno, pues sí, recordemos que para que podamos tener un ángulo a 45 grados, tiene que estar literalmente, exactamente, la altura va a ser a la mitad de la base, ¿no? Sea del lado corto o del lado largo, siempre va a ser la mitad. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, aquí están configuradas cada una de las áreas tributarias que nosotros tenemos y que vamos a utilizar para desarrollar nuestra bajada de cargas, ¿no? Tenemos en el primer cuadro, ¿no?, las losas, las áreas de nuestras losas que están en planta alta, y en el segundo cuadro, en el segundo recuadro, están las plantas o las áreas tributarias de los tableros que tenemos en planta baja. ¿Sale? Bien. Entonces, si hacemos un pequeño recordatorio antes de entrar al estudio de las cargas, de la bajada de cargas, podemos determinar nuestros valores que vamos a tomar que vamos a utilizar para este ejercicio. Recordemos que aquí tengo losa de azotea 1, porque es importante comentarlo, de acuerdo a lo que comentaban en clase, a lo que preguntaban. La losa 1 es aquella que tiene losa de relleno, que lleva el ladrillado, que lleva un escobillado, el ladrillado, impermeabilizado, entortado, relleno relleno de material mejorado de tepetate, que me va a dar la pendiente para que se pueda desalojar el agua de lluvia. Y posteriormente tengo la losa plana, ¿no? Plana y luego pues el plafón. Ahora, en algunos estados, en algunos municipios, algunos ingenieros, ¿qué es lo que hacen? Algunos dicen, no, pues aquí no tiembla, el tipo de suelo es muy macizo, entonces no tiene caso que yo considere relleno, entostado, enladrillado, impermeabilizante, no. Aquí lo que voy a considerar mi losa de concreto, le voy a poner un entortadito y quizás un impermeabilizante de base granulada, el famoso SBS, que es aplicado en caliente y que lleva una membrana, eh, una membrana de una tela, pues. Entonces, ¿se podrá hacer? Claro que se puede hacer. La única diferencia es que sí, nos va a impactar en costo, por supuesto que nos va a impactar en costo. Que nos va a impactar en el armado, también nos va a impactar en el armado. ¿De quién va a depender la toma de decisiones? Si utilizo esta losa con relleno, esta que sería la losa con relleno, ¿sí?, de azotea, o esta losa de azotea sin relleno. Bueno, pues va a depender de cada quien, ¿no? Ya esto es de manera individual. Entonces, en mi caso, yo sí se les recomiendo siempre trabajar bajo esta magnitud, ¿no? Tenemos la losa de entrepiso de 725 y posteriormente tenemos también el muro, ¿no? Tenemos muro aparente, tenemos muro con aplanado en ambas caras, muro con azulejo en ambas caras y muro con aplanado en una cara y azulejo en otra cara. Sin embargo, aquí lo que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente.
Vamos a considerar el muro que va a llevar aplanado en ambas caras para ejercicios para aplicación de este ejercicio. Entonces, vamos a utilizar este valor, 380.90 kilogramos por metro cuadrado bajo la combinación de cargas gravitacionales, donde ya estamos multiplicando la carga muerta por 1.3 y la carga viva por 1.5. Aquí está, y esto lo van a tener ustedes en Excel, se los voy a mandar, ¿no? Entonces, tenemos las tres combinaciones, y de las tres combinaciones nosotros tenemos que trabajar con la mayor, ¿sale? Y bueno, hay que recordar que las normas, después de que nos indica la tabla 6.1.1 en el inciso, en general, vaya, en general nos especifica que los pretiles, los pasamanos y barandales se les deberá considerar una carga adicional de 100 kilogramos por cada metro lineal. O sea, de lo que yo tenga, le tengo que agregar una sobrecarga de 100 kilogramos por metro lineal. Por eso aquí nada más estoy considerando la carga como una carga muerta, porque se multiplica por 1.30%, se le afecta por ese 30%, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahora, entrando en materia de la bajada de cargas, quiero comentarles que la bajada de cargas no es más que, como su nombre lo dice, es una bajada, un análisis de los pesos que vamos a tener y que van a actuar en una estructura, analizándolos de arriba hacia abajo, así como está la flecha en nuestra lámina. Entonces, observemos este croquis, este corte por fachada, es un corte por fachada del proyecto que vamos a aplicar para este curso. Tenemos un nivel de planta baja, tenemos un nivel de entrepiso, tenemos un nivel de azotea, y mi pretil es de 60 centímetros, ¿no? Tengo una altura del nivel de piso terminado en planta baja de 2.70 hasta el nivel del entrepiso. Y del nivel del entrepiso al nivel de azotea tengo un entrepiso de 2.70 también. En el caso de la bajada de cargas, siempre, jóvenes, vamos a utilizar 2.70. Bueno, en este caso, en este ejemplo que vamos a plantear, recordarán ustedes que estamos utilizando 2.70. La altura del nivel de piso terminado al nivel del entrepiso o al nivel de azotea. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar, vamos a ver el análisis de dos formas. Una manera un tanto simplificada, una manera un poco más detallada. Nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero al final vamos a ver cuál es el porcentaje de eficiencia que nos va a dar cada uno de los dos procedimientos. Entonces, en el caso de la losa de azotea, ¿qué va a soportar el peso de la losa de azotea? Bueno, pues va a soportar el peso del pretil más el peso de algunos accesorios como tinacos, bases de tinacos, tanque estacionario, antenas, algún otro elemento que sea considerado como un accesorio. Y naturalmente el peso propio de la losa, ¿no? En el caso y ahí lo tenemos indicado en el recuadro rojo. En el recuadro amarillo estamos analizando la losa del entrepiso. Y la losa de entrepiso, aparte de que va a soportar solamente los muros de la planta alta, va a soportar su peso propio, ¿sale? Para que lo podamos diseñar. Y finalmente vamos a tener en la planta baja, en la parte inferior, en este punto vamos a tener nosotros, como ya bien podemos saber, vamos a tener precisamente nuestra zapata, ¿no? Nuestra cimentación. ¿Qué es lo que va a soportar la cimentación? Bueno, pues va a soportar entonces el muro de planta baja y la cadena de desplante
y naturalmente vamos haciendo una suma y nos va a dar el peso total de esa estructura. ¿Sale? Entonces, este es el principio que nosotros vamos a ocupar para poder hacer nuestra bajada de carga. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos ahora el análisis. Veamos primero, para poder entender la bajada de cargas, tenemos que identificar dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra estructuración, ya ubiqué mis castillos, ya ubiqué mis cadenas. En planta alta, en este ejercicio, estamos ubicando una primera trave en planta alta. Esa trave es esta que está aquí, ¿no? Entonces yo voy a, ¿qué es lo que va a soportar esa trave? ¿Cómo voy a poder obtener la carga por uniformemente repartida dentro de esa, que va a soportar esa trave? Bueno, tiene que soportar el pretil, el peso de la losa de azotea, lo que corresponde de área y naturalmente el peso propio de la trave. ¿Sale? Aquí no lo logré indicar, pero aquí en planta alta tenemos un murete de 1 metro de alto, ¿sí? Aquí tenemos un murete de 1 metro, ¿sí? Que este murete va a recaer sobre el peso de la trave que vamos a analizar. Bueno, que estamos analizando la de arriba. Aquí abajo tenemos otra trave, pero aquí yo ya no lo indiqué en planta baja, ¿no? Entonces es una trave, digamos, muy parecida a la trave 2, perdón, a la trave 1, en el entendido que si yo hago la bajada de cargas, ¿no? Muy probablemente se repita el diseño, ¿no? El armado. Pero, ¿quién me lo va a decir? El cálculo, ¿no? Entonces, para ejercicio, bueno, pues nada más vamos a calcular la de la planta alta, esta de la planta baja, nada más es importante poderlo mencionar, pero vamos a identificarla de esta manera, ¿no? Bien, en la planta baja voy a tener, ya vimos, voy a tener una trave aquí, ¿no? Que no la estoy indicando. Voy a tener una trave 2 que va a soportar el muro de la planta alta. Y voy a tener una trave 3 que esta trave queda exactamente donde está la cochera, ¿no? Me va a soportar el muro de la recámara principal. Entonces, observemos pues el primer corte de la trave 2. Aquí tengo el nivel de piso terminado, de planta baja, tengo el nivel de entrepiso y tengo el nivel de azotea. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a soportar la trave de la planta baja? Esta trave, bueno, pues va a soportar el peso de la losa de azotea, el peso del muro, el peso de la losa de entrepiso y el peso propio de la losa. Eso es lo que va a soportar la losa, no, la trave número 2. ¿Sale? Y la trave número 3 que va a soportar, voy a borrar tantito esto de acá. Bueno, la trave número 3 va a cargar lo siguiente. Vamos a ver. Esta es la trave. Yo para conocer el peso propio de cada una de las traves, tengo que obtener el predimensionamiento de esa trave, ¿no? En un momento más lo vamos a ver. Y bueno, pues esta trave va a soportar el peso del pretil, el peso de la losa de azotea, el peso del muro de la planta alta y el peso propio de la losa de entrepiso y el peso propio de la trave también, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el criterio que nosotros vamos a ir implementando es muy sencillo, es muy fácil, ¿no? Nada más hay que tener un poquito de sentido común. No hay que enredarnos y confundirnos de más, ¿sale? Entonces, veamos pues la bajada de cargas a traves. Vamos a ver la 1, que es de 3 metros, recordemos que es la que está que da al pasillo y que da al cubo de luz. La 2, que es la de 5 metros, que va a soportar el peso de la trave que divide las recámaras. Y la 3, que es la que da la cochera y que soporta el peso de uno de los muros de la recámara principal. Entonces, chequen.
Tengo en esta tabla, tengo una columna donde planteo el elemento que voy a analizar, la trave número 1, los datos de la trave para que yo pueda identificarla, y su claro, ¿sale? ¿Cuánto mide a ejes? Entonces, primero yo voy a checar el pretil. El pretil, ya vimos, tiene 60 centímetros de altura, lo multiplico por 3, me da 1.80 metros cuadrados, ¿sí? Lo ubicamos en la columna que le corresponde, lo multiplico por el valor del peso seco con aplanado y me va a dar un resultado. Y me decían, ojo arquitecto, porque está mal el dato. No es cierto. Vean, las normas técnicas complementarias, después de la tabla 6.1.1, en el inciso 4, señala que para el diseño de los pretiles y barandales en escaleras, rampas, pasillos y balcones, se deberá de fijar una carga por metro lineal no menor a 100 kilogramos por cada metro, actuando al nivel del pasamanos y en la dirección más desfavorable. ¿Sale? Entonces, quiere decir que a 1.80, ¿sí? 1.80 por 380.90 me va a dar 685.62. ¿Sale? Oiga, arquitecto, pero hay 300 kilos de más. Sí, pero la norma me dice que le tengo que agregar 100 kilos más 100 kilos por 3. Esto va a ser igual a 300 kilogramos. Si yo hago esa suma, me va a dar 985.62 kilogramos, que es el valor que tenemos acá en el primer renglón. ¿Queda claro? Bien. Posteriormente, pues voy a analizar la losa de azotea, voy a verificar en mi tabla cuál es, si es un perímetro, si es un trapecio, es un triángulo, ¿verdad? El que está soportando, y el área tributaria lo traslado a esta tabla, lo multiplico por el peso unitario por metro cuadrado y me da el resultado final. Hay que entender que en el caso del pretil, ¿sí?, ya está afectado en este valor de 380, en este valor de 398, ¿sí? Y en el valor de 375, yo ya tengo, esos pesos ya están afectados por las cargas, el factor de cargas muertas, que es 1.3, y también está afectado por el factor de carga viva, ¿no? El que me marca el reglamento. Entonces, en el caso de las losas de concreto, ¿sí? En el caso de la losa de concreto, no, ¿sí? Porque como son dos tipos de elementos estructurales distintos, las traves son distintos a la mampostería, entonces aquí al momento de que saco el peso de la losa, pues literalmente tengo que multiplicarlo también el peso muerto, ¿no?, por 1.3. Entonces me da este valor 140.40. Entonces obtengo el valor, bajamos los muros, perdón, los valores así como están indicados en este apartado de manera detallada, y me va a dar un total en kilogramos o toneladas, como ustedes quieran manejarlo, para que yo pueda determinar la carga uniformemente repartida y pueda yo obtener el valor en kilogramos por metro lineal. Yo tengo que dividir la carga que me acaba de dar en el renglón anterior entre el claro que está de este lado. El primer dato que estoy agregando. Entonces, aquí me da un valor en esta primer trave de 3.289 kilogramos. ¿Sale? Entonces, de esa manera nosotros hacemos la bajada de cargas. Voy a hacer el ejercicio de la segunda trave. No tengo pretil, aquí no tengo pretil. La losa de azotea ahora estoy calculando dos áreas, porque la trave soporta el área de un lado de la losa y del otro lado tengo otro tablero, entonces convergen en ese mismo eje. Entonces por eso son 625 más 625 y me da
el área. El muro de planta alta son 5 metros, ¿sí? Por 270 me da el valor de 13.50, la losa de entrepiso, y vuelvo a calcular el predimensionamiento de la trave. Ojo, para poder predimensionar la trave, ¿sí? Les vamos a poner acá predimensionamiento de traves, ¿sí? Predimensionamiento de traves. Entonces, siempre nosotros vamos a tener que predimensionar la base y el peralte de una viga, ¿sale? Sin embargo, hay que recordar que para que una viga no salga muy costosa, al igual que una losa, como les comentaba yo hace unos minutos, debemos de procurar que exista una relación entre el peralte efectivo y la base que sea igual a 2, ¿no? Entonces, bajo esa temática, ¿no? Yo voy a dividir, para poder calcular la base, voy a dividir el claro que va a cubrir la viga entre 12, perdón, entre 24, ¿no? Entre 24. Y me va a dar un valor. Y para poder determinar el peralte total, voy a dividir el claro entre 12. Ajá. Y va a existir una relación de 1 a 2, ¿no? Entonces, así es como nosotros predimensionamos este valor de la trave de 20 por 40 y este valor de la trave de 15 por 30. ¿Sale? Entonces, tenemos otro tablero, perdón, otra losa, donde también tengo pretil, tengo losa, tengo muro, tengo losa y tengo trave. Tengo una trave de 20 por 40 también porque, vean, tengo una trave de 3 metros, tengo una trave de 5 y tengo una trave de 4,92 y medio. ¿No? Son 7 centímetros y medio lo que hacen la diferencia entre 5, entre la trave 2 y la trave 3, ¿no? Entonces, de la misma manera, voy a poder obtener este valor, ¿sí? Haciendo la operación, recordando que aquí en el pretil, bueno, el peso que voy a obtener aquí va a ser exactamente, le voy a sumar, perdón, le voy a tener que sumar 100 kilogramos por cada metro en el que se desarrolle esa trave, ¿no? Entonces, obtengo acá, vean, tengo una carga de 3.290 para 3 metros, tengo una carga de 5.400 o 5.420 para 5 metros y tengo una carga aproximada de 3.650 para la trave de la cochera que va a soportar el muro de la recámara, ¿no? Como se pueden dar cuenta, el sistema para poder hacer el análisis de bajada de cargas es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es usar un poco de sentido común para que nosotros podamos elaborarlo sin complicarnos la vida. En 1, 2, 3 ejercicios se puede entender muy bien. Cuando tenemos un número, digamos, grande de traves, entonces ahí tengo que tener cuidado porque llega a ser tedioso, ¿verdad? El poder utilizar una cantidad de traves mayor, ¿no? Entonces, muy bien. Veamos pues ahora, veamos la bajada de cargas a cimentación, que es exactamente lo mismo. La bajada de cargas a cimentación es exactamente lo mismo. Tengo pretil, tengo losa, perdón, aquí voy a agarrar un color rojo para que se pueda identificar mejor. Tengo pretil, tengo losa, tengo muro de planta alta, tengo losa de entrepiso, tengo muro de planta baja y finalmente voy a obtener los pesos que ya habíamos conocido, las áreas que hemos analizado y voy a obtener una carga por metro lineal, ¿no? De 4.349.52. Pero quiero saber cuál es el eje que estoy analizando para mi cimentación. Entonces, me voy a regresar tantito, perdón, a las diapositivas anteriores. No puedo regresar aquí a las diapositivas, pero el eje que estamos analizando es el eje B entre el tramo
Eh, en el tramo, creo que ya se me olvidó tantito, creo que es el 1, 2, 3, del tramo 6 al tramo 4, ¿no? Del tramo 6 al 4 es donde tenemos literalmente casi los 5 metros, aquí está el eje B, el tramo 1, 4, excelente. Por eso sirve a veces identificar los muros, ¿no? Los elementos estructurales. Entonces, me da ese valor. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, que al momento que yo voy a diseñar mi zapata, sea de colindancia o de lindero, voy a considerar una carga sobre esa zapata de 4.350 kilogramos. No estoy incluyendo el peso propio de la cimentación. El peso propio se considera cuando analizo la zapata, ¿vale? Entonces, observen este dato. Ahora bien, ya para ir cerrando el tema de la sesión de bajada de cargas a cimentación, el método que está arriba es un método simplificado. Pero preguntarán ustedes, arquitecto, ¿qué pasa si utilizo o por qué no está utilizando cadena de remate, pretil, castillos, etcétera, etcétera, ¿no? Y descuenta en la altura de los muros, que se descuente el peralte de las cadenas. Ok, no nos impacta tanto, ¿no? Créanme que no nos impacta tanto. Sin embargo, vamos a verlo. Vean, aquí tengo cadena de remate, pretil, losa de azotea, cadena de cerramiento de 15x20, muro de planta alta, castillos, losa de entrepiso, cadena de cerramiento, muro de planta baja, castillos y cadena de desplante. Observen, ahora en este procedimiento ya se corrigieron algunos detallitos de dedo que teníamos en el ejercicio que presentamos en la sesión en vivo, ¿no? Entonces, cadena de remate estoy considerando de 15x20, analizo un metro lineal por el peso volumétrico y voy a obtener el peso por metro lineal para que yo pueda multiplicarlo por el valor que me está dando. En el entendido que aquí le estoy quitando en ese eje, voy a volver a comentar, en ese eje que yo tengo casi los 5 metros, ¿no? Tengo un castillo aquí y aquí tengo otro castillo, pero ya rebasa lo que me marca la norma. Entonces, yo le estoy considerando otro castillo al centro y pues lógico, a 4.925 le voy a restar 0.30, ¿no? 0.30. ¿Cuánto me va a quedar? 4.62 y medio, ¿no? 62.5, que es el valor que está acá en la columna de las medidas, ¿no? Entonces, muy bien, entonces aquí tengo pretil, le estoy descontando el peralte de la cadena de remate, en la longitud me estoy aventando le estoy quitando también los castillos, porque los castillos voy a considerarlos que van a pasar directamente desde, desde cimentación hasta el pretil, ¿no? Entonces, aquí son 1,85 metros cuadrados, multiplico el valor por 1,85, sin embargo, aquí tengo que recordar que me dice la norma, bueno, multiplica el claro por 100 kilogramos y se lo sumas al valor que ya tienes, ¿no? Entonces aquí me va a dar este valor. Tenemos la losa de azotea, tenemos la cadena de cerramiento, muro de planta alta. Si observan, ya no es 270, ahora son 250 porque le estoy quitando los 20 de la cadena, ¿no? En castillos, bueno, pues en castillos estoy considerando el peso por metro lineal, ¿sí? Afectado por el factor de carga muerta. Y en el claro, yo estoy, ese 620, ¿de dónde sale? Pues son 270, ¿sí? Más 0.60. Me va a dar 270 más 0.60, ¿cuánto es? 2.70 más 0.6,
Son 330. 330. Perdón, son 2. La cadena de remate le estamos descontando 4, no, sí le estamos descontando los castillos, entonces son .60 menos, más 2.70. Sí, son 330. Aquí yo le puse 620, pero bueno, aquí nos va a impactar un poquito menos. Aquí creo que no lo corregí. Losa de entrepiso, cerramiento otra vez, muro de planta baja. Aquí ya no tiene la parte del pretil porque el castillo ya no va hasta allá, y la cadena de desplante. Entonces, esto es a detalle. Aquí tengo un método simplificado, por así llamarlo, ¿no? Un método simple. Y aquí tengo un método a detalle, ¿sí? A detalle. Observen pues que me da una carga, aquí en el procedimiento de detalle, me da una carga, pareciera mentira, de 4.512 kilogramos. Acá tengo 4.350. ¿Cuál es la diferencia? Si yo hago la resta de 4.512.62 menos 4.349.52, tengo una diferencia de 163.10 kilogramos. Incrementa el método a detalle, ¿no? Entonces son 163 kilos que aumenta. Pero ¿cuál es el porcentaje de eficiencia con respecto al método simple? Ok, aquí está. 3.75 es el incremento que tiene. Literalmente no es nada, ¿no? Si fuera un 5% o 10%, pues ahí sí, ya no está para pensarse. No, pues tengo que hacer el método detallado. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que con el método simple, pues vamos a obtener un valor de análisis de cargas muy aceptable, ¿no? Entonces, observen pues que nuestra bajada de cargas a traves y bajada de cargas a cimentación es el mismo procedimiento. ¿Son distintos elementos estructurales? Sí, sí son distintos elementos estructurales, pero se analizan repitiendo el mismo ciclo, ¿sale? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, entonces, este método es con el que podemos nosotros trabajar, ¿sale? Entonces, no tiene la gran ciencia. ¿Qué es lo único que tenemos que tomar en consideración? Pues yo les sugiero acatarnos a la norma, irnos ya lo planteamos, hacer nuestro análisis de cargas, ver cuáles son los pesos que vamos a utilizar por cada unidad de medida, hacer nuestra bajada de cargas de la mejor manera. No existe, jóvenes, no existe una regla, no existe una ley que nos diga cómo vamos a realizar nuestra bajada de cargas. O sea, que quede entendido, el procedimiento es de arriba hacia abajo, pasando por estos elementos. ¿Cómo van a hacer su tabla y cómo van a hacer el cálculo? No existe, no dice el método que yo le estoy presentando, así como está aquí, donde dice medidas, kilos y solamente el resultado. Pues no, habrá quienes puedan generar una columna de espesor, largo, ancho, peso volumétrico, etcétera. También se vale, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, compañeros, que nosotros podamos tener de manera clara y precisa cuál es el procedimiento para poder realizar una bajada de cargas. ¿Sale? Y bueno, pues no me queda más, compañeros, que les vuelvo a repetir, les agradezco infinitamente la puntualidad, la participación. Para nosotros es muy importante que participen, que pregunten, que no se queden con dudas.
de los compañeros que ya están en obra, de los arquitectos que ya ejercen su profesión, que podamos aprender, podamos hacer planteamientos tanto de la escuela, hagamos planteamientos de una ampliación, de una remodelación, porque se trata precisamente, más allá de que se genere un curso, de que ustedes paguen para poder eh, adquirir un conocimiento que les va a servir durante mucho tiempo. Bueno, más allá de eso, también generamos una red de amigos, ¿por qué no decirlo, no? En la cual, con el propósito que esa misma red pues nos dé la facilidad de poder intercambiar opinión, intercambiar experiencias, ¿por qué no intercambiar información con respecto a un sistema constructivo, fotografías de cómo se puede resolver alguna situación en particular, ¿no? Entonces, literalmente espero que estemos siendo claros con el proceso, ¿no? Con cada exposición. Les voy a pedir que por favor vayan tomando nota al momento de que vamos desarrollando cada clase en vivo, pues que anoten todas sus preguntas, todos sus comentarios, para que al final pues puedan levantar la mano, activen su micrófono y puedan ustedes literalmente participar. ¿Sale? Pues no me queda más, compañeros, de decirles que estamos culminando ya la sesión número 4. Terminamos el tema de áreas tributarias y bajada de cargas. El día de mañana estaremos ya trabajando con el diseño de losas, ¿no? Losas macizas, vamos a analizar losas de azotea y vamos a analizar losas de entrepiso. Entonces es una clase también muy interesante, muy padre, por lo cual pues espero que puedan ustedes estar de manera puntual. ¿Sale? Les agradezco mucho, jóvenes, que pasen una excelente noche y pues nos vemos hasta la siguiente sesión. Hasta la próxima.